Buenas, hoy vamos a hacer un tutorial acerca de la base de datos y mi nombre es Joana Guancha del grado 10B. Primero comenzamos, ¿qué es una base de datos? Bueno, la base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, ya sea por un almacenamiento sistemáticamente o de posterior uso, ya que está en sentido para una biblioteca y puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel indexados para una consulta. Bueno, ¿cómo se almacena una base de datos? Bueno, el almacenamiento de una base de datos pueden ser las técnicas empleadas para almacenar datos son sumamente importantes, ya que para la velocidad y el acceso de datos, recuperando datos y las técnicas depende del tipo de almacenamiento, ya sea el uso que se le da o se le dará a la base de datos. Es la estructura de la misma, el CGBD empleado, etc. ¿Cuáles son los tipos de la base de datos? Están según su flexibilidad y según su modificación. Está la base de datos estética y dinámica. Primero vamos a hablar acerca de la base de datos estéticas. ¿De qué trata esto? Esta base de datos estética solo no permite registrar, sino permite almacenar datos, pero no modificarlos. Están especialmente diseñados para la lectura y el análisis de datos. Por eso se considera que se utilizan principalmente para realizar proyecciones, estadísticas y orientación de procesos que toman las decisiones en el ámbito empresarial. De las dinámicas, estas nos permiten modificar, actualizar y eliminar los datos que contienen a la medida que pasa el tiempo. La base de datos según su organización. Está la base de datos de red y relacionadas. Esta base de datos es una variación de datos a la anterior. La diferencia es que en la base de datos jerárquica no puede tener varios padres. Aquí sí. Las características de las bases de datos semejantes a las bases de datos jerárquicas, aunque estas son muy potentes y completas. Ahora vamos a hablar de la base de datos relacional. Esta base de datos relacionadas son las más usadas actualmente, ya que para administrar una forma dinámica permite crear todo tipo de datos relacionados entre sí. Ejemplo de una base de datos del sistema de la gestión de la empresa. Yo escogí un ejemplo acerca de un sistema de gestión de empresa. Aquí les voy a leer el ejemplo. Una base de datos típica para una empresa que vende materiales de construcción podría organizarse de la siguiente manera. La empresa debe tener al menos un cliente. Cada cliente en la base de datos se le asignan una o más direcciones. Bueno, aquí se les voy a explicar. Por otro lado, la compañía vende una variedad de productos, ya sea cada producto tiene un precio y una descripción. Algunas otras características de pedido se pueden realizar para uno o más productos a la vez. Cada producto forma lógicamente una línea de pedido. Cuando se complete el pedido puede enviarse y luego facturarse. El número de factura y el número de envíos se les rellena automáticamente a la base de datos y los usuarios no pueden ser modificados. Gracias por su atención y eso fue todo por hoy.